Queremos hablar un tema que es bien importante para nuestras vidas y sobre todo porque a veces nosotros estamos bastante bien, nos encontramos quizás podríamos decir en nuestro mejor momento. Probablemente la etapa en la que podríamos encontrarnos podría ser quizás en la cúspide. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos sentido que nos encontramos en la cima y muchas veces sentimos, ¿verdad?, que pues todas las cosas nos son favorables, todas las cosas las tenemos a nuestro favor y muchas veces podemos sentir que pues que ese es nuestro tiempo, que ese es nuestro momento. Sin embargo, pues hay momentos en donde lo inesperado, ¿verdad?, se hace presente. Hay momentos en donde nosotros consideramos que todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos atravesando y ese buen tiempo que estamos nosotros disfrutando, consideramos que pues que es nuestro mejor tiempo, que es nuestro mejor momento y como resultado de ello pues pensamos que todo va a seguir y va a continuar de la manera como se visualiza, de la manera como se ve el escenario. Sin embargo, pues en este momento queremos hablar y queremos tocar este tema, ¿verdad? Cuando lo inesperado se hace presente, porque muchas veces hay cosas que son inesperadas, es decir, hay cosas que nosotros no estamos pensando que van a venir. A veces hay cosas que se hacen presentes cuando nosotros menos lo imaginamos, cuando nosotros menos las pensamos y cuando, ¿por qué no decirlo? Cuando nosotros estamos en la posición y estamos en el momento en donde no estamos preparados para poderle hacer frente, valga la redundancia del tema, a eso inesperado. En este momento pues queremos hablar y queremos abordar este tema juntamente con ustedes porque cuando vamos a la palabra podemos encontrar diferentes historias, podemos encontrar diferentes eventos pues que se dieron en diferentes épocas de la historia bíblica y precisamente hoy queremos aventurarnos en una de tantas historias que se encuentran en la palabra, ¿verdad?, en nuestras Biblias. Y hoy precisamente queremos hablar acerca de la vida de Job. Queremos hablar acerca de la vida de ese oriental, pues que se encontraba en su mejor momento. Ese oriental que se encontraba en su apogeo, podríamos decir. Ese oriental que podríamos describirlo. La escritura nos presenta pues un interesante escenario de la vida de Job porque podemos ver la vida de Job como ese empresario exitoso. Podemos ver la vida de Job como ese hombre, como ese oriental que tenía una vida próspera. Ese oriental que quizás su vida era envidiable. Es decir, ¿quién no quería tener y quién no quería estar en los zapatos de aquel oriental que, repito, era exitoso, tenía una vida próspera? Aquel oriental que contaba con la bendición de Dios, aquel oriental al cual Dios lo había bendecido con hijos, aquel oriental al cual Dios había bendecido dándole una vida prestigiosa, es decir, Dios le había dado prestigio a la vida de Job. Job era aquel oriental, amados hermanos, que tenía y poseía esa tremenda riqueza. En verdad, Job lo tenía todo. Y como hemos iniciado a través de esta palabra diciendo, pues, Job se encontraba en su mejor momento. Job se encontraba en ese momento en donde quizás él había llegado a la cima, en donde él había llegado a la cúspide. Y estoy hablando en aspectos propiamente materiales, pero cuando nos ponemos a pensar también en aspectos en el área espiritual, también es interesante ver la posición de Job. Por eso
siempre hemos hablado y siempre hemos enseñado que nuestro Dios desea bendecir a su pueblo de una forma integral. Dios no le interesa que estemos nosotros bendecidos únicamente en el área económica o en el área material, porque entonces esa no sería la bendición integral de Dios. El propósito de Dios es bendecirnos de una forma integral, y la bendición integral de Dios gira precisamente en que usted pueda ser una persona cristiana, es decir, en su vida espiritual usted sea una persona fructífera o una persona próspera, que usted en el área material, económica y en otros aspectos usted pueda ser también una persona próspera, y que también en el ambiente familiar usted pueda ser una persona próspera. Esto tiene que ver con la integralidad, la bendición integral. Y bueno, se nos pasa por alto también contar con la bendición integral que tiene que ver también con nuestra salud. El que nosotros nos podamos encontrar sanos. Esto es parte también de las bendiciones integrales. Es parte de la bendición integral como Dios nos quiere bendecir. Entonces, Job gozaba con una bendición integral. No solamente, ya mencionábamos, Job fue un oriental próspero, exitoso, fructífero, fue un emprendedor, una persona que contaba con la bendición de Dios. Sin embargo, también en el área espiritual podríamos describir, es decir, la misma Biblia nos muestra el panorama de quién era Job. La Escritura, cuando vamos al capítulo número 1 de Job, la Escritura nos presenta en breves palabras diciendo de que Job era una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Job tenía 4 virtudes. Job poseía 4 características tan imprescindibles, de las cuales el mismo Dios da fe de la vida de su siervo Job. Algo que a Dios le honraba para poder dar testimonio de la vida de este hombre. De modo de que Job tenía muchas razones por qué ser una persona fructífera. Job tenía muchas razones por qué ser una persona exitosa. Había muchas razones que Job tenía para poder llevar a cabo estas características, es decir, poder estar en la cima, poder estar en la cúspide, poder estar en su mejor momento. Sin embargo, pues estamos hablando y estamos diciendo en esta noche que hay cosas inesperadas que de repente se hacen presente. Hay cosas que nosotros no las tenemos agendadas, no las tenemos programadas, y de repente, cuando nosotros menos lo pensamos, llegan. Cuando nosotros menos lo imaginamos, se hacen presente. Por eso es que cuando nosotros leemos la vida de Job, podemos ver y podemos de primera mano, podemos mencionar dentro de lo que estamos hablando, podemos mencionar que caminar de la mano de Dios no nos garantiza y tampoco nos hace inmunes a nosotros al dolor o a la adversidad. El que usted y yo, amados hermanos, pueblo de Dios, estemos caminando de la mano de Dios, no quiere decir que no van a haber fracasos. El que usted y yo seamos hijos de Dios, hay quienes lamentablemente les han trasladado un mensaje erróneo, un mensaje equivocado. Hay algunas personas que les han dicho: vuélvase a Cristo, ríndase a Cristo, y así se le van a terminar sus problemas. De esa manera a usted le va a ir bien en esta vida. ¿A cuántas personas en algún momento les han ofrecido un mensaje que quizás puede ser negativo? Un mensaje que únicamente puede ser ilusorio. Cuando nosotros vemos la vida de Job, Job, ya mencionamos, era una persona perfecta, recta, temerosa de Dios y apartada del mal. Pero eso no garantizó la vida de Job, que únicamente iba a gozar de éxitos.
El que Job fuera una persona recta, temerosa de Dios y apartada del mal, no le garantizó ni le aseguró a Job el que viniera la adversidad a su vida o que viniera el dolor y, ¿por qué no decir, que vinieran cosas trágicas a su vida? En verdad, Job no estaba preparado para poder enfrentar esta serie de situaciones, pero como estamos hablando en este momento, cuando la adversidad se hace presente, cuando esas cosas que nos son contrarias, cuando esas cosas que nos son negativas se hacen presente a nuestras vidas, el asunto es cómo nosotros vamos a enfrentar ese tiempo. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar ese tiempo de adversidad? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar ese tiempo de crisis o ese tiempo que nos es contrario? Cuando nosotros vemos la vida de Job, lo primero que podemos ver en el libro de Job, y estoy únicamente creando este preámbulo porque luego vamos a ir precisamente al libro de Job, y vamos a leer algunos aspectos precisamente que nos presenta uno de los capítulos en este libro de Job. Pero cuando nosotros vemos y abrimos las escrituras en el capítulo 1 de Job, podemos ver los acontecimientos tan trágicos que empieza a enfrentar Job. Y uno de ellos es que Job lo primero que pierde es su hacienda y sus criados. Imagínense aquel oriental que se había vuelto altamente poderoso y que habíamos hablado al inicio, aquel oriental al cual Dios le había dado tanto prestigio, aquel oriental que era tan conocido por las personas de aquella época, de aquel momento. De repente surge la noticia en aquel tiempo que aquel hombre poderoso pierde su hacienda y pierde todos los criados, y que en verdad son algunos criados los que le van quedando, porque siempre hubo alguien que escapaba para poder ir a dar la mala noticia, poder ir a dar la noticia de la adversidad, poder ir a dar la noticia de la crisis, aquel criado que quedaba para poder dar la noticia de aquello inesperado que le había venido a Job. Entonces Job lo primero que pierde es su hacienda, pierde sus criados. Luego podemos ver que a Job también le sucede la segunda crisis, la segunda situación que le es contraria, y es que pierde todo el ganado que tenía. Tenía vacas, tenía camellos y no sabemos qué otro tipo de ganado tenía, pero ahí la escritura nos muestra este grupo de animales, este tipo de ganado que él tenía, y lo pierde todo. Y por último la escritura nos muestra que a Job un fuerte viento viene a soplar las 4 paredes de la casa donde se encontraban todos sus hijos reunidos, y de repente aquella casa cae, las paredes caen sobre sus hijos, y de ese modo mueren cada uno de los hijos de Job. De repente a Job le van a dar la noticia que Job, siendo aquel empresario, siendo aquel oriental, siendo aquel hombre tan importante que había llegado a la cúspide, aquel hombre que se encontraba en su mejor momento, le van a dar la noticia que lo ha perdido completamente todo. A Job le van a dar esa noticia tan negativa, tan adversa, esa noticia tan inesperada para la vida de Job. Y adicional a esto, los primeros capítulos del libro de Job nos presenta que, adicional a la pérdida que tiene Job en aspectos propiamente materiales, en aspectos propiamente económicos, quedándose Job prácticamente en bancarrota, podemos ver que básicamente Job lo pierde todo. Pero adicional a eso podemos ver que Job, más adelante la escritura nos muestra que es afectado en su cuerpo, es afectado en su salud. Y dice la palabra que
que a Job se le desata una sarna maligna, dice la Escritura. Se le desata, le viene a Job esta enfermedad que algunos especialistas algunos presentan que lo que a Job le dio era una especie de lepra. Y que a Job se le caían pedazos de piel cada vez que Job se rascaba y le daba aquella picazón, la piel se le rasgaba y de alguna manera la piel se le caía. Otros hablan de modo de que a Job le empezaron a salir algunas erupciones en la piel, de modo de que todo su cuerpo se le enllagó. Y figúrese usted por un momento aquel cuerpo enllagado o aquel cuerpo que como resultado de la picazón se le caía la piel. En realidad, ver a aquel hombre lleno de salud, lleno de vida, ahora estar en una situación económica precaria porque lo perdió todo. Y ahora un hombre que no cuenta con los recursos económicos para poderse tratar la enfermedad, para poder tratar el problema de salud que ahora está enfrentando, y ver que aquellas personas que pareciera que estarían a su alrededor, aquellas personas de confianza, aquellas personas a las que Job podría acudir en momentos de dificultad, en algún momento le vuelven las espaldas, porque literalmente eso es lo que vamos a ver en un momento en la vida de Job, porque aquellas personas que estaban al lado de Job lamentablemente le dan las espaldas. Aquellas personas en las que supuestamente Job pensaba que podía confiar y podía acudir quizás en momentos de dificultad, aquellas personas se voltean y le dan las espaldas a Job. Entonces yo quiero por favor que desde donde usted nos ve, desde donde usted nos visualiza, me acompañe con su Biblia y podamos ir al capítulo 19 de Job. Nos alegra que ya muchos de ustedes ya están conectados. Qué bueno poderte saludar. Noemí Ávila, saludos hasta San José Villanueva. Me parece que están ustedes. No sé si están en San José Villanueva o están en Bárcenas, pero están así paralelamente. Hermano Fernando, qué alegre verle, saludarle. Isaí, qué bueno también poderte saludar. Nos alegra que hermana Regi esté conectada, hermana Regi Cutiño, qué bueno que pueda estar con nosotros. A Darling Morales, qué bueno saludarte, saludos hasta Peronia. A Brander Calderón, bienvenido, gusto saludarle. Hermano Manuelito y Teodoro Flores, qué alegre saludarles. Aquí tenemos a Arodi, Gustavo conectados, hermana Maribel y su familia, Jordi Flores, qué alegre saludarte, Yami Acosta, Ever Morales, qué alegre saludarte, Paola Gámez y Maynor, qué alegre saludarles, Efraín Jiménez, qué alegre saludarte, la familia Cardona Gámez y otros hermanos que están acá conectados que nos aparecen en un grupo, bienvenidos. En el capítulo 19 les decía del libro de Job podemos ver algo bien interesante, y es que Job empieza a compartir en el verso 14, oiga, el verso 14 empieza a presentar el panorama de lo que Job está atravesando, el panorama, el escenario que Job está viviendo bajo ese ambiente, bajo ese esquema tan negativo, tan contrario. El verso 14 dice, mis parientes se detuvieron, dice, y mis conocidos se olvidaron de mí. Oiga, y preste atención la experiencia tan crítica que Job empieza a experimentar. Dice, mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron de mí. Los moradores de mi casa, dice el verso 15, y mis criadas me tuvieron por extraño. El verso 17, oiga lo que dice. El 16 todavía agrega diciendo, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba. Mi aliento vino a ser extraño, dice, a mi mujer.
aunque por los hijos de mis entrañas, dice, le rogaba. Y todavía el verso 19, escuche lo que dice el verso 19, dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba, dice, se volvieron contra mí. En verdad, Job empezó a experimentar algo tan negativo, algo tan contrario. A Job, como decíamos al inicio, aquel hombre que era tan próspero, aquel hombre que era tan fructífero, aquel hombre que quizás estaba rodeado de tantas personalidades a su alrededor, aquel hombre que contaba con tantas amistades, aquel hombre que llegaban tantas personas a consultarle, quizás a refugiarse bajo su estrado, ¿verdad? Bajo su techo, aquellos que comían de su mesa. Ahora que él está enfrentando un momento de crisis, ahora que lo inesperado ha venido a su vida, aquellos hombres y aún su propia esposa, aún aquella que dormía al lado de él, le vuelve las espaldas. Pero es bien interesante la vida de Job, porque yo quiero llevarle precisamente a un texto que es bien conocido de parte de nosotros, porque frente a este panorama y frente a este escenario que hemos tratado de presentar, Job, al verse desamparado, Job, al ver que todos le han vuelto las espaldas y al ver que todos lo han abandonado, Job declara acá en el verso 25, y es ahí donde nos queremos detener y queremos enfocarnos, porque estamos también completamente seguros que a nosotros nos ha sorprendido lo inesperado. A nuestras vidas han venido esta clase de situaciones que no estábamos preparados para poderlas recibir o para poderlas afrontar, y que no somos los únicos, sino que es una situación que ha venido a golpear a todo el mundo. Es una situación que ha venido a golpear a todos los países del mundo. De modo de que lo inesperado se ha hecho presente, y quizás cuando nosotros sentíamos que este era nuestro momento, cuando quizás nosotros sentíamos que este era nuestro tiempo, cuando probablemente nosotros decíamos y declarábamos que este 2020 era el año donde nosotros nos íbamos a levantar e íbamos a desarrollar tantos proyectos, tantas metas y tantas cosas que teníamos planificadas para este 2020, por esta situación, pues vinieron a derrumbarse algunos de nuestros sueños, algunos de nuestros objetivos, pero escuche esto. Job, al enfrentar lo inesperado, Job al enfrentar esta situación tan negativa, esta crisis que vino a la vida de Job, y a pesar de que Job se sintió desamparado, a pesar de que Job vio que todos le voltearon las espaldas, Job declara algo de lo que hoy nosotros podemos declarar en este tiempo de crisis. En este tiempo cuando lo inesperado se ha hecho presente, hoy, al igual que Job, nosotros podemos decir, como lo dice acá en el verso 25. Estamos en Job capítulo 19, verso 25. Job declaraba estas palabras diciendo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará, dice, sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, decía Job, he de ver a Dios, al cual, decía Job, veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Yo no sé si usted desde donde nos ve, desde donde nos escucha, no sé si usted puede declarar de la misma forma, pero hoy nosotros con seguridad, con convicción, aún en medio de lo inesperado que ha venido a nuestras vidas, y aunque todavía no sabemos qué otras cosas puedan suceder, aunque todavía no sabemos qué más puede venir a sorprender nuestras vidas, aunque no deseamos que nada más
pueda venir y que nada, ninguna otra cosa negativa pueda venir a acontecer a nuestras vidas. En realidad no deseamos eso, pero hoy podemos declarar, y yo deseo que usted, desde donde nos ve, usted pueda también declarar que nuestro Redentor vive. Y aunque la situación que nosotros estamos viviendo, porque Job al ver su piel, Job al verse quizás afectado físicamente, porque precisamente el verso 20 de acá del capítulo 19 que estamos leyendo, dice el verso 20, y mi piel, dice, y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado como con solo piel de mis dientes. Es decir, la piel de Job, según el texto, dice que se le había pegado a sus huesos. Imagínense qué cuadro tan negativo, tan adverso el que estaba viviendo Job. Una enfermedad tan crítica, una enfermedad, podríamos decir, quizás mortal para Job. Probablemente a la vida de Job llegaban pensamientos negativos, adicional a esos comentarios negativos que le iban a hacer sus amigos, sus conocidos. Y por qué no agregar a esto su propia esposa diciéndole: maldice a tu Dios y muérete. Job empezó a recibir una información negativa, pero en medio de todo ese panorama adverso, en medio de todo ese panorama negativo que estaba viviendo Job, Job tenía la plena seguridad, Job tenía la plena confianza de que su redentor estaba vivo, aquel que le podía redimir de la condición precaria, de esa condición de desgracia en la cual él se encontraba. Job sabía de que había alguien, aun cuando sus amigos, aun cuando sus criados y aun cuando su propia esposa le dio las espaldas a Job. Job sabía de que había alguien por él. Job sabía de que tenía a alguien que le podía auxiliar, había alguien que le podía socorrer. Y hoy usted, amado hermano, hoy usted, amada hermana, amigos que nos ven, amigos que nos escuchan, hoy nosotros también tenemos a nuestro Redentor que vive. Hoy usted y yo tenemos nuestra seguridad, tenemos nuestra confianza en que nuestro Redentor está de nuestro lado y nos va a ayudar, nos va a socorrer. Usted y yo no vamos a perecer ante esta situación. Usted y yo no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta crisis. Usted y yo nos vamos a levantar. Usted y yo saldremos de esta. Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esta mi piel se esté deshaciendo, aunque yo en esta mi carne me esté quedando sin piel, y ya la piel, lo que tengo, se está pegando a mis huesos, yo sé que con mis ojos, decía Job, he de ver a Dios. Yo sé que con mis ojos he de ver a Dios. Y Job tenía esa seguridad, Job tenía esa confianza, y por esa razón es que en esta noche podemos decir que Job mantuvo firme esa fe, esa convicción, aún en medio de ese escenario tan negativo y tan contrario que le era a Job. Job mantuvo su fe, Job mantuvo su confianza. Job, hermano amado, se mantuvo confiado en que Dios lo podía socorrer. Hoy queremos animarle a usted para que no mengue en su fe. Hoy queremos animarle a usted para que en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esto tan inesperado que nos ha venido a golpear fuertemente a cada familia, a cada hogar, a cada matrimonio, a cada comerciante, a cada empresario, a cada trabajador, a todos nos ha venido a sorprender esta situación tan inesperada. Pero nosotros sabemos que nuestro Redentor vive, y aún en medio de esta situación que nos es contraria, nuestra confianza, nuestra fe está puesta en nuestro Redentor. Por eso es que Job, como ya lo hemos mencionado, mantuvo puesta su fe, hermano amado,
en aquel que le podía auxiliar, en aquel que le podía socorrer, en aquel que le podía dar el auxilio. Hoy nosotros de la misma manera estamos siendo socorridos y seremos auxiliados por nuestro Dios. Dios no abandona, Dios no desampara a su pueblo. Su palabra dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Él es el que cuida de nosotros, Él es el que cuida de nuestras vidas, de nuestras familias, es el que tiene el cuidado de nuestra economía, es el que tiene el cuidado de las necesidades básicas de nuestro hogar. Por eso, usted, amado hermano, en esta noche, yo le animo para que su confianza esté puesta en su Redentor. Nuestro Redentor vive, y aunque desecha, quizás nosotros no podemos decir como Job, aunque desecha esta nuestra piel, pero usted y yo quizás podríamos decir, aunque la situación económica, aunque los recursos materiales, aunque la situación del desempleo, yo no sé cuál sea la situación que usted esté viviendo, pero nosotros creemos que hemos de ver a Dios. Nosotros creemos que vamos a ver a Dios obrando a nuestro favor. Hemos de ver a nuestro Padre Celestial que se levantará a favor nuestro. Nosotros no seremos avergonzados. Nosotros no seremos abandonados. Quizás a usted en este tiempo, probablemente el lugar donde usted labora, probablemente usted siente que le dieron las espaldas porque hubo recorte de personal, y usted quizás podría decir, pero qué injustos han sido conmigo porque me han dado las espaldas. Hoy, cuando yo más necesito del trabajo, me han dejado sin trabajo. Yo le digo, usted piense en la vida de Job. A Job le dieron las espaldas sus amigos más cercanos, más íntimos, aquellos que comían de su mesa. Su propia esposa abandonó la vida de Job. Quizás usted en este tiempo vaya a sentir el abandono de aquellas personas en las que usted quizás confiaba, en aquellas personas que probablemente usted nunca pensó que le iban a voltear las espaldas, o quizás aquellas personas en las que usted pensó que nunca le iban a dejar. Probablemente ahorita usted se esté sintiendo desamparado, pero Job, a pesar de sentir el desamparo o el abandono de los cercanos, de los íntimos, Job sabía que su Redentor no le iba a dejar. Por eso, en esta noche yo quiero animarle a usted para que su fe, para que su confianza en medio de la adversidad, en medio de lo inesperado, en medio de la crisis económica, en medio del desempleo, en medio de esta enfermedad, que su fe, su confianza esté puesta en el Todopoderoso, en el que todo lo puede, en ese Dios soberano que tiene el control de todas las cosas. Por eso es que Job mantuvo su fe firme, puesta en ese Dios maravilloso. Hoy usted y yo también podemos hacer lo mismo. Hoy usted y yo también podemos mantener una fe firme en nuestro Dios. Por eso me llama la atención la afirmación que Job hace en este texto. Oiga, nuevamente el verso 25. Estamos en Job capítulo 19, verso 25. Dice, y esta pequeña frase yo quiero que usted también la diga desde donde se encuentra. Job decía, yo sé. Y hoy también nosotros sabemos, al decir Job, yo sé, Job tenía esa certeza absoluta en medio de las circunstancias llenas de incertidumbre. Job sabía perfectamente que él iba a salir de esa crisis. Job sabía perfectamente que él iba a salir de esa situación. Yo no sé usted, amado hermano, pero si por alguna razón su fe ha estado menguando, si por alguna razón la duda ha estado llegando a su vida, hoy, como Job, podemos decir, yo sé que nos vamos a levantar de esta. Yo estoy seguro que vamos a salir de esta situación. Hoy necesitamos nosotros
Declarar palabras positivas. Hoy permita que su boca, amado hermano, amada hermana, pueda ser llena de palabras positivas. Recuerde lo que dice Proverbios. Proverbios dice que tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. Según sean las palabras o según sea lo que nosotros pensemos. Recuerde que un pensamiento luego se constituye y se transforma en una palabra, en una frase. Y esa frase, esa palabra, luego se transforma y se vuelve en una acción. Es decir, según sean los pensamientos, si usted permite que su mente se llene de pensamientos negativos, eso va a determinar su condición. Por eso hoy más que nunca necesitamos nosotros declarar y decir que nosotros sabemos y declaramos en el nombre de Jesús que nos vamos a levantar, que vamos a salir de esta. Por eso Job, al decir yo sé, es porque Job tenía esa certeza absoluta en medio de esas circunstancias que para Job le eran contrarias. Por eso al decir yo sé, él tenía esa seguridad, él tenía esa convicción, él tenía esa confianza. Ahora la pregunta es, ¿está teniendo usted esa confianza? ¿Está teniendo usted esa convicción, amado hermano? ¿Usted cree ciegamente que Dios no le va a dejar? ¿Cree usted ciegamente que su Redentor vive y que usted y yo nos vamos a levantar de esta, vamos a salir de esta? ¿Usted lo cree, amado hermano? ¿Usted está completamente convencido de esto? Porque eso es lo que Job está diciendo. Sabía, en la vida de Job no habían dudas. Job no le dio ni un solo momento lugar a la duda. Él estaba completamente confiado y seguro en que su Redentor vivía, estaba presente en medio de la crisis, en medio de la dificultad que él estaba atravesando. Nuestro Dios, mis hermanos amados, no pasa por alto. No pasa desapercibido la situación que hoy nosotros estamos viviendo a nivel mundial. El Dios al cual usted y yo servimos, Él no pasa por alto la situación que nosotros estamos viviendo. Él sabe perfectamente lo que a usted le aflige, lo que a usted, hermano amado, le preocupa. Él sabe perfectamente qué es lo que a usted le atribula. Y ese Dios que conoce todo lo que usted siente, quizás como padre de familia, como cabeza de hogar, usted que quizás no ha estado trabajando. Tenemos varios hermanos de nuestra congregación, tenemos varios hermanos de nuestra iglesia que ya tienen más de un mes de no estar trabajando. Tenemos varios hermanos de nuestra congregación que todo este mes del cual estamos hablando no están teniendo ni un solo ingreso. Y es difícil cuando nosotros podemos ver esa situación, cuando nosotros podemos ver esa realidad, cuando quizás la única el único recurso que teníamos era aquello que teníamos guardado, aquello que teníamos ahorrado. Pero cuando nos damos cuenta, el ahorro está menguando. Cuando nos damos cuenta, aquello que teníamos almacenado está menguando. Entonces llega la preocupación, llega la aflicción. Pero para usted, amado hermano, que por alguna razón no ha estado teniendo ingresos, en esta noche le recordamos que nuestro Redentor vive. Nuestro Redentor se hace presente. Y nuestro Redentor, porque precisamente el término o la palabra Redentor significa el que redime, el que rescata, el que devuelve su honra. Eso creemos nosotros que Dios va a hacer con nosotros. Él nos va a redimir. Él va a venir y va a restituir nuevamente nuestra posición.
Él va a venir a restituir, hermano amado, su estatus económico. Él va a venir a restituir aquella posición económica en la que usted se encontraba. Solamente en esta noche le digo en el nombre de Jesús, resista más. Fortalezcase en el Señor y sígale haciendo frente a esta situación. Sígale haciendo frente a esta crisis. Job pasó un tiempo bastante difícil, un tiempo bastante adverso. Job pasó un tiempo bastante difícil para su vida. Sobre todo porque lo más difícil era poder estar rodeado de gente negativa que le iba a señalar y que le iba a puntualizar aquellas cosas que aparentemente él se encontraba haciendo mal. Y aquellas personas le hacían la vida más complicada a Job. Hoy quizás nosotros no estamos rodeados de personas que nos vienen a hablar cosas negativas. Por eso es que a través de estas transmisiones queremos hablarle, queremos comunicarle a usted cosas positivas, cosas que puedan a usted animarle, motivarle, levantarle el ánimo. Ese es nuestro compromiso con ustedes, amados hermanos. Queremos que usted sea fortalecido en su fe. Queremos que esos pensamientos o esas batallas que vienen a su mente, usted las pueda rechazar y que usted, a través de lo que la palabra nos enseña, usted pueda ser fortalecido en su fe y usted pueda creerle a Dios. Usted pueda confiar en lo que la Escritura nos enseña. Por eso es que Job tenía puesta su confianza en su Redentor, aquel que lo podía redimir, aquel que lo podía rescatar de esa crisis, de esa condición en la que él se encontraba, aquel que le podía restituir la situación de la salud en la que se encontraba. Job sabía que su Redentor estaba cerca de él, y hoy nosotros de la misma manera creemos, y por eso es que Job declaraba esto: yo lo sé. Yo lo sé, y hoy nosotros de la misma manera tenemos esa seguridad, y por eso en esta noche lo declaramos, por eso en esta noche lo decimos: yo sé, yo tengo la seguridad que mi Redentor vive y que pronto vamos a salir de esta. Por eso, mis hermanos amados, no le dé lugar a la duda. Para Job no había ni un solo espacio para la duda. Él estaba confiado en su Redentor. Por eso es que en otras oportunidades, y precisamente el eslogan, y precisamente en el fondo de nuestra iglesia hemos puesto Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Porque nosotros tenemos nuestra confianza en ese Dios que hace que lo imposible se haga posible. Por eso es que precisamente eso es lo que la fe hace. La fe hace que lo imposible se haga posible. Independientemente cuál sea el panorama que usted esté viviendo, usted esté atravesando, independientemente que sea lo inesperado que haya venido a su vida, usted debe de mantener puesta su fe en el Redentor. Como lo decía Job: yo sé que mi Redentor vive. Por eso es que estamos diciendo: la fe hace que lo imposible se haga posible. Para Marta, escuche esto, para Marta era imposible resucitar a un muerto. Para Marta era imposible que su hermano Lázaro se levantara de entre los muertos. Para Pedro era imposible caminar sobre las aguas. Para los discípulos era imposible poder alimentar a más de 5,000 personas. Y sobre todo poderlo hacer ¿con qué? ¿Cuántos eran? Eran 5 panes y 2 peces. Era imposible para los discípulos.
a poder alimentar a tan grande multitud, pero Jesús, nuestro Dios, nuestro Redentor, como lo estamos diciendo, hace que lo imposible se haga posible. Por eso es que Job decía, yo sé, yo tengo la seguridad, yo tengo la confianza que mi Redentor vive, y aunque mi carne, aunque yo me esté muriendo a pausas, diría Job, yo sé que con mis ojos yo voy a ver a Dios. Y Marta, como ya lo habíamos mencionado, para ella era imposible que su hermano Lázaro resucitara, pero como estamos hablando, cuando nosotros le creemos, cuando nosotros nos atrevemos a creerle a Dios, y cuando nosotros le damos lugar a nuestra fe, cuando nosotros activamos la fe, hacemos que el Dios de lo imposible haga lo imposible posible. Y por eso es que Lázaro salió de entre los muertos. Por eso es que Pedro pudo caminar sobre las aguas. Y por eso es que Jesús pudo hacer que aquellos 5 panes y 2 peces fuesen suficientes para poder alimentar a más de 5,000 personas. Y adicional a eso, que pudieran recoger 12 cestas, 12 canastas de comida restante que había sobrado. Por eso es que si tan solo nosotros en este tiempo, cuando lo inesperado se ha hecho presente, si tan solo nosotros nos atrevemos a creer que nuestro Redentor vive, entonces saldremos de esta, amados hermanos. Saldremos de esta y nos levantaremos en el nombre de Jesús. Por eso una vez más le cito el texto que está diciendo Job. Estamos leyendo Job capítulo 19, verso 25. Job decía, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después, decía Job, de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual, decía Job, veré por mí mismo, y mis ojos, dice, lo verán, y no a otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job tenía la seguridad que iba a ver a Dios glorificándose en su problema, en su crisis. Job sabía que iba a ver a Dios glorificándose en su enfermedad. Y hoy nosotros, de la misma forma, podemos declarar que vamos a ver a Dios, hermanos amados, actuando a nuestro favor. Lo único que necesitamos en este tiempo es no bajar la guardia, no menguar en nuestra fe, no darle lugar a la duda, no darle lugar a la incredulidad. Hoy más que nunca le decimos a usted, pueblo de Dios, iglesia amada, amigos que nos ven a través de esta transmisión, queremos que su fe sea inyectada, queremos que usted siga confiando en la bendita palabra de Dios. Que usted siga confiando en lo que la Escritura nos enseña y que nosotros sigamos dependiendo en lo que Dios dice, no en lo que está a nuestro alrededor, no en los pronósticos, no en lo que las noticias nos dicen. Hoy nuestra confianza, hoy más que nunca nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Por eso en este momento vamos a orar. Yo quiero que usted, de donde nos ve, pueda orar y le pueda clamar al Dios, a su Redentor, aquel que le puede redimir, aquel que le puede rescatar, aquel que puede reivindicar y le puede devolver lo que a usted le pertenece. Que en esta noche usted y yo le podamos clamar a Él con fe, con seguridad, que nuevamente seremos restaurados en el lugar, en la posición en la que anteriormente nos encontrábamos. Por eso, en este momento, ore con toda seguridad. Si usted tiene ahí a su familia a su lado, si usted puede tomarse de las manos, si usted puede hacer una oración convenida, hágalo en este momento. Y aquí vamos a orar con seguridad, con fe, con convicción de que nuestro Redentor está a nuestro lado. Hoy oramos, Señor, con todo nuestro corazón. Hoy, como diría tu siervo Job, yo sé que mi Redentor vive.
Señor, nosotros sabemos plenamente que tú eres real. Nosotros sabemos plenamente que tú estás a nuestro lado en medio de esta situación tan difícil, en medio de esta situación, Señor amado, que nos es contraria, en medio, Señor amado, de esta situación que no la esperábamos. En esta crisis en la que no estábamos preparados para poderla afrontar, hoy queremos pedirte, Señor, tu auxilio. Hoy queremos pedirte tu socorro. Hoy queremos pedirte, Señor amado, que por favor nos auxilies en medio de esta dificultad, en medio de esta situación. Especialmente queremos, Señor amado, suplicarte que bendigas cada uno de mis hermanos que escuchan esta transmisión ahí, que visite sus hogares, que visite sus familias, que visite, Señor amado, su economía, que visite, Señor amado, sus recursos, en el nombre de Jesús. Hoy oramos y hoy clamamos para que visites de una forma maravillosa a tu pueblo. Hoy estamos confiados en ti. Hoy estamos, Señor amado, creyendo que nuestro Redentor vive y que se levantará a nuestro favor y que nos sacará, Señor amado, adelante para la gloria tuya, que nos levantarás y nos sacarás de esta crisis. Hoy te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón, que bendigas a tu pueblo, que bendigas nuestras vidas, que bendigas nuestros hogares, que bendigas nuestras familias, que por favor, Señor amado, envíes tus bendiciones sobre nosotros para la gloria tuya. Nosotros hemos puesto nuestra confianza en ti, y como diría, Señor amado, tu siervo, al decir que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Hoy sabemos que tú guardas y tú cuidas de nosotros, y así lo declaramos, así lo confesamos. Te pedimos que bendigas a tu pueblo, bendice la iglesia, bendice la congregación, al igual que aquellos hermanos y hermanas y amigos, amigas que siempre están al pendiente de poder escuchar una palabra que pueda inyectar sus vidas de fe, de positivismo. Hoy les bendecimos y oramos por cada uno de ellos. En Cristo Jesús te damos gracias por tu palabra. Que tu palabra traiga paz y traiga descanso a nuestros corazones. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Descansemos en el Señor, amados hermanos. Nuestra confianza está puesta en que Él no abandona a su pueblo. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.